Saludos a todos nuestros amigos de Metro Puerto Rico. Estamos hoy con Marcos Santana Andújar, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico. Marcos, gracias por estar con nosotros hoy. Saludos, Salomé, para ti y para todas las personas que se conectan a Metro Puerto Rico para este espacio de conversación. Estamos hablando con el presidente de la Red hoy en el contexto de que abril es el mes de la prevención del maltrato a menores. Y quisiéramos empezar precisamente por ahí, con cómo se ha visto desde la Red ese impacto que tal vez ha tenido la pandemia, los terremotos, todas estas constantes cosas que han pasado en el país, en las incidencias de maltrato infantil o en los casos de los que ustedes han tenido conocimiento. Bueno, pues como muy bien menciona, en el contexto de la pandemia muchas violencias se han exacerbado, pero yo creo que es importante recordar que los niños y niñas en Puerto Rico viven de emergencia en emergencia desde el huracán María. El huracán María, los terremotos en el sur, los polvos del Sahara, realmente se han visto múltiples emergencias. Si bien es cierto que en las estadísticas oficiales no se ve reflejado un aumento en las llamadas de referidos de maltrato, no es menos cierto que hay suficiente evidencia para afirmar que en tiempos de emergencia, en tiempos de desastres complejos o emergencias de salud pública como la que vivimos, se elevan todas las violencias. Es el mejor ejemplo que tenemos en el 2017, año del huracán Irma y del huracán María. Cuando cerró el año, tuvimos un saldo de 16,000 referidos de maltrato al Departamento de la Familia, pero no lo vimos durante el año. Así que en este tiempo de pandemia no se han visto quizás elevadas las estadísticas, pero sabemos que el lugar de mayor riesgo para los niños y niñas que sufren maltrato infantil es la casa, porque están confinados en el lugar que probablemente está su perpetrador o perpetradora de violencia. Y tradicionalmente los lugares donde se denuncia el maltrato infantil son las escuelas, los equipos deportivos, los centros de cuidado diurno, y esos espacios han estado cerrados. Es decir, que a medida que avance la apertura de escuelas y la apertura de la actividad comercial y la actividad en general, vamos a ver cómo se van a ir reflejando esas violencias contra los niños y niñas. Y hablando del tema de la prevención y de cómo se previene, que en el asunto hipotético de que un niño está potencialmente en una situación de riesgo, ¿cómo se previene que no llegue al punto de ser maltratado? Porque se habla mucho de la prevención, pero por supuesto no es algo que tú puedas tener tangible, pero ¿cuáles son esos esfuerzos que llevan entonces a esa verdadera prevención? Bueno, nosotros y nosotras en la Red por los Derechos de la Niñez, desde mucho antes de la pandemia, hemos estado elaborando distintas estrategias que apoyan a las familias en el tema de la prevención de la violencia. Por ejemplo, tenemos una academia que fomenta las destrezas, las mejores prácticas de crianza. Es un módulo de 6 sesiones que se le ofrece a madres y padres y cuidadores con el objetivo de fortalecer herramientas de manejo socioemocional de los niños y las niñas, porque a medida que enseñamos a los niños y las niñas a manejar sus emociones, vamos a disminuir las frustraciones, vamos a disminuir los malos comportamientos. Así que eso es una estrategia. Número 2, a nivel macro, ¿verdad? A nivel general, es importante que las políticas públicas, en lugar de invertir en remediar los problemas, comiencen a invertir en la prevención. Es decir, que debemos comenzar a mirar los proyectos de prevención con base en las comunidades como una herramienta poderosa para atacar la violencia contra los niños y las niñas. Por ejemplo, en la red tan reciente como este mes de abril, hemos inaugurado el Centro de Apoyo a Niñez y Familias en el municipio de Junco. Es un centro que tiene nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y enfermeras y otros profesionales que trabajan con 73 madres y 117 niños en edad temprana. ¿Y qué queremos? Acercar los servicios a la comunidad. La literatura y otros proyectos exitosos nos dicen que cuando llevamos los servicios a la comunidad se disminuyen los factores de riesgo. Así que en términos de la prevención es importante que se acerquen los servicios a la gente, número 1. Número 2, que trabajemos con todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo. Hay que reabrir las escuelas, hay que darle acceso a los padres y las madres a todos los apoyos necesarios para poder eliminar todos esos estresores. A veces suceden casos de violencia
por negligencia educativa o no tenía comida en la nevera o cosas que pudieron haber sido resueltas con apoyo en lugar de un acto punitivo. Así que la prevención debe ser la receta para comenzar a eliminar la violencia contra los niños y las niñas. Y a veces la gente lo ve muy complejo porque invertir en la prevención no tiene resultados inmediatos, tiene resultados a mediano y largo plazo. Y es importante que los gobiernos, los líderes comunitarios y las organizaciones sepamos que cuando trabajamos enfocados en la prevención es cuando verdaderamente hacemos frente de manera más efectiva al problema de la violencia. En estos servicios de los que hablas, que se le brindan a las madres, a los padres, y en este contacto que se tiene con la comunidad, ¿cuáles son algunas de esas preocupaciones de las que los padres y las madres más hablan? ¿Qué es lo que más sienten que puede aquejar a su familia o por lo que más buscan ayuda? Tal vez pensando un poco fuera de la caja de que ya sucedió el evento de maltrato, sino que cuando hay comunidades buscando precisamente esa prevención, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que se escuchan en la calle sobre esta situación? Bueno, ese que te mencioné es uno de los proyectos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de apoyo familiar establecida desde que fue declarada la pandemia, que es el 510-1606. Hemos recibido 786 solicitudes de ayuda de jóvenes y familias. ¿Cuáles son las preocupaciones de las familias? Tras el cierre de las escuelas, el acceso a los alimentos. Mira, no voy a tener para completar los alimentos para mis hijos. ¿Cuál es otra de las grandes preocupaciones? ¿Cómo yo, madre o padre que trabajo, voy a salir a trabajar mientras mis hijos están en la escuela a distancia? ¿Cómo voy a manejar eso? Si dejo de trabajar para atender la escuela a distancia, no tengo recursos para mantener mis hijos. Este año pasado las preocupaciones giraban en torno a eso. Hay, por ejemplo, un estudio que se acaba de publicar este año de estudios técnicos en colaboración con la ACUDEN, el Departamento de Familia, que plantea las necesidades de la niñez temprana en Puerto Rico. Las verbalizaciones de los padres y las madres eran: ahora no sé dónde voy a conseguir los servicios a mis hijos, ahora no sé qué servicios están disponibles en mi región, no sé cómo o cuándo voy a poder volver a retomar las citas médicas de mis niños. Todo eso son factores que si los padres tuvieran apoyo, los podemos conectar y podemos cerrar esa brecha y pudiéramos disminuir todos los incidentes que generan violencia. ¿Por qué? Porque cuando hay ese nivel de precariedad, que faltan servicios, que falta alimentos, todo ese nivel de precariedad eleva los estresores, la ansiedad y exacerba sin duda todos los componentes que pudieran desembocar en eventos de violencia contra los niños o violencia contra las mujeres. Claro, y obviamente se entiende que el tema del maltrato a los menores puede ocurrir en cualquiera de los estratos, con cualquier situación económica, pero hablas mucho también de la precariedad. Esa es una de las razones principales que lleva a este tipo de incidentes de maltrato. ¿Se ha visto así en los casos que ustedes han atendido? Bueno, es importante dejar establecido que no queremos decir con esto que la violencia sucede en contextos de pobreza solamente. Claro que no. Eso es bien importante, definir la pobreza como causa del maltrato infantil y la pobreza como maltrato infantil. Definitivamente no estamos estableciendo eso. Lo cierto es que alrededor de la violencia familiar hay unos factores que inciden sobre la familia para eliminar servicios, para establecer barreras de acceso, y todo eso abona a una incertidumbre en la familia que pudiera desembocar en la violencia. Claro, familias con más recursos pueden buscar más ayuda, familias con menos recursos tienen acceso a menos ayuda, así que definitivamente la violencia sucede en cualquier nivel social, los más ricos, los menos ricos, los más pobres, definitivamente sucede ahí, en cualquier evento, en cualquier estrato social. Sin embargo, en los niveles o en las comunidades con mayor nivel de pobreza, pues hay más vulnerabilidades en todos los temas. Así que nos preocupa ese asunto también. Mirar la violencia contra los niños y las niñas como una cosa sola es muy difícil. Hay que mirarla en un contexto, en un todo. Mirar la pobreza del país, mirar el cierre de escuelas, mirar el cierre de vías de transporte público. Todo eso, la suma de todo eso afecta a las familias y claro que sí que incide sobre elevar las situaciones de violencia. Y hablando sobre esas preocupaciones a futuro,
¿cómo se ve pasado el tema de la pandemia, llegando a lo que tal vez pueda ser otro nuevo tipo de normalidad? ¿Cuáles son esas preocupaciones de que tal vez puedan seguir en alzas las tasas de violencia infantil? ¿Cómo se ve ese futuro no solo de la prevención, sino de las tasas que podrían estar en aumento por todo lo que ha sucedido? Bueno, es muy atrevido hablar del futuro en el contexto del COVID. Sin embargo, todavía no tenemos evidencia, datos suficientes para ver cuál fue el impacto social sobre los niños y las familias del COVID y sus medidas ¿verdad? Las medidas alrededor del COVID, las decisiones alrededor del COVID. No tenemos suficientes datos para afirmar eso. Lo que sí sabemos es que el cierre de escuelas, la interrupción de servicios de salud, servicios de recreación y otros servicios han afectado adversamente a los niños y las niñas. ¿Y qué estoy planteando con esto? Que ahí hay un tipo de violencia institucional, hay una negligencia por parte de las instituciones, número uno. Número dos, el futuro o los próximos pasos tendrían que ser cosas como las que han estado pasando, la reapertura gradual de escuelas, aprobar el crédito por trabajo para familias, ¿verdad? Para añadir más recursos a las familias. La respuesta a futuro debería ser mirar nuestro sistema de protección y en lugar de constantemente invertir en medidas punitivas, siempre que se ve la violencia se piensa, vamos a contratar más policías, vamos a comprar más armas, vamos a poner cámaras en los semáforos. Pues ojalá que a futuro comencemos a pensar, vamos a invertir en la prevención. Hay economistas, el economista norteamericano James Hankel, que es un premio Nobel de Economía, publicó una investigación que reveló que por cada dólar invertido en la niñez temprana hay un retorno de hasta $9. Es decir, no solo beneficia a los niños y las niñas que se invierten en proyectos de prevención, beneficia al país, a la seguridad pública y a otros. Entonces, ¿qué debiera pasar? Desde nuestra perspectiva y cómo nosotros lo vemos en la Red por los Derechos de la Niñez, es voltear la ecuación y comenzar a invertir en proyectos que apoyen directamente a la familia y estén basados en el hogar. En el 2018, nosotros en la red publicamos la primera guía para recomendaciones de cómo proteger los niños y las niñas en desastres naturales a partir de la experiencia del huracán María. Es una guía con 22 recomendaciones que plantean qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? ¿Cómo debemos hacerlo desde nuestra experiencia? Y más recientemente, en el contexto del COVID, estamos a punto de publicar unas 10 recomendaciones que entendemos son esenciales para, no me atrevo ni a decir la nueva normalidad, pero para el camino que nos resta, ¿verdad? La nueva normalidad, como le han querido llamar, sigue siendo muy severa para los niños. Le ha restringido su derecho al juego, su acceso a servicios esenciales. Así que hay un largo camino, no solo en el contexto de la violencia intrafamiliar, sino en el contexto del país, porque los niños y las niñas deben ser el eje de la discusión cuando se habla de políticas públicas que impacten las familias, que impacten las comunidades, y no se ve así. Entonces, a futuro también tenemos que comenzar a ver los niños y las niñas como sujetos de derecho y a partir de ahí tomar las decisiones que hay que tomar. Claro que sí, y quisiera irme también por la línea a beneficio de los que nos están viendo en este momento, de que pudiera describir cuáles son esos servicios que brinda la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud y cómo los pueden acceder para que esas personas que tal vez están en una situación de vulnerabilidad o que necesitan buscar ayuda, pues puedan acceder a ellos. Claro que sí. Bueno, la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, como hemos mencionado, somos una organización sin fines de lucro que trabajamos en 32 municipios enfocados en transformar las condiciones de vida de los niños y niñas, especialmente los que viven en contextos de pobreza y violencia. Tenemos programas de servicio directo, apoyos a las familias que los pueden acceder a través de nuestra página niñezpr.org. Hay un desglose de servicios, también llamándonos a nuestra línea de apoyo familiar 510-1606 y a través de ese número las familias también pueden conseguirnos por WhatsApp. Tenemos un proyecto que apoya a jóvenes sin hogar de 18 a 24 años. Ese proyecto fue inaugurado también durante el tiempo de la pandemia. Tenemos un proyecto de abogacía juvenil que apoyamos a los jóvenes a asumir su voz y a elevar esas voces en las discusiones públicas. Tenemos un proyecto que apoya a madres jóvenes
con niños en edad temprana, con servicios de compra, de nutrición, psicológico, enfermeros visitantes y otros programas de servicio directo que tenemos a disposición de las familias. También producimos material educativo que está colgado en nuestra página web niñezpr.org y otros servicios que podemos ofrecer a la comunidad y a las familias. Así que les invitamos a conectarse con nosotros a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube como @RedenIPR. Perfecto, pues muchísimas gracias por el tiempo y también por la labor que hacen por la niñez y la juventud del país.